La conciencia regresó por etapas. Primero, sentí el peso de las mantas. Luego, la luz de la mañana se filtraba por unas cortinas. No recordaba haberlas cerrado. Finalmente, la conciencia de que algo fundamental estaba mal, aunque no podía decir qué era. Me senté en mi apartamento, recorriendo con la vista el espacio familiar. Mi equipo de fotografía estaba alineado en las paredes. La taza de café de ayer seguía sobre el escritorio. Todo estaba exactamente donde debía estar, excepto por esa sensación que persistía bajo mi piel, como si hubiera perdido algo vital y no recordara qué. El espejo del baño reveló el rostro de una extraña. Era el mío, pero marcado. Un moratón entre amarillo y morado se extendía por mi antebrazo izquierdo. ¿Cuándo me había hecho eso? Me toqué la sien derecha con suavidad. Mis dedos encontraron una pequeña línea rosa, recién curada. La cicatriz se sentía elevada bajo mi tacto. No recordaba ninguna herida. Debo haber sido torpe últimamente. Tropecé en algún sitio. Me golpeé la cabeza. La explicación satisfizo a mi mente consciente, pero algo más profundo protestaba. Mi teléfono vibró mientras encendía la cafetera. Cariño, la voz de mi madre tenía una tensión inusual. ¿Cómo te sientes esta mañana? Bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Se hizo un silencio. Luego, ¿dormiste bien? ¿Algún dolor de cabeza? Mamá, tengo 26 años. Creo que puedo apañármelas una mañana de martes. Por supuesto que puedes. Sonaba como si estuviera convenciéndose a sí misma. Tu padre y yo solo queríamos saber cómo estabas. Asegurarnos de que estás tomando esas vitaminas que te recetó el doctor Reynolds. Abrí el botiquín. Un frasco de suplementos que no recordaba haber comprado estaba en el estante superior. La etiqueta decía apoyo inmunológico postviral, recetado por un doctor Reynolds cuyo nombre no me decía nada. Claro, las estoy tomando. Bien, eso está bien. Dijo que son importantes para tu recuperación. ¿Recuperación de qué? Otra pausa. El virus que tuviste el mes pasado, ¿recuerdas? Estabas bastante agotada. ¿Había estado enferma? La cronología se sentía resbaladiza, como intentar agarrar agua. Cierto. El virus. Te queremos, cariño. Llama si necesitas algo. Lo que sea. La conversación me dejó inquieta. No sabía cómo explicar por qué. Bebí mi café de pie junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Chicago se movía como siempre. Tráfico, gente, la vida continuaba con sus patrones familiares. Entonces, ¿por qué me sentía como una observadora en lugar de una participante? El trabajo me sirvió de distracción. Tenía una inauguración en una galería esa tarde. Una colección de paisajes urbanos que había fotografiado durante el último año. La galería se había encargado de mi agenda mientras descansaba. Dijo Megan con una voz deliberadamente ligera. Nada que no hubieras aprobado antes. Antes, repitió, como si la propia palabra pudiera mantenerme estable. Al menos supuse que las había fotografiado durante el último año. Mirar mis propias fotografías era como ver el trabajo de otra persona, técnicamente competente, con una composición sólida, pero los recuerdos de haberlas tomado seguían siendo frustrantemente vagos. El espacio de la galería vibraba con la energía de la inauguración cuando llegué. Había paredes blancas e iluminación de riel. Mi nombre estaba en un cartel junto a la entrada. La gente deambulaba con copas de vino, haciendo los ruidos de apreciación apropiados. Sonreí, di la mano, respondí preguntas sobre velocidades de obturación y decisiones de edición. Fue entonces cuando lo sentí, el peso de la atención de alguien. Diferente a la curiosidad casual de la galería. Era una atención centrada, intensa. Me giré. Él estaba al otro lado de la sala. Estudiaba una foto en blanco y negro del horizonte de Chicago al amanecer. Era alto, con el pelo oscuro un poco demasiado largo para ser estrictamente profesional. Llevaba un traje de color carbón que le quedaba como si hubiera sido hecho a medida. La chaqueta estaba abierta sobre una camisa blanca, sin corbata. Una cadena de oro brillaba en su garganta. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, el mundo se estrechó. El sonido se desvaneció.
La gente se convirtió en ruido de fondo. No podía apartar la mirada. Tenía el tipo de rostro que pertenece a las viejas películas italianas. Pómulos afilados, una mandíbula fuerte sombreada con una barba deliberada. Ojos tan oscuros que parecían casi negros desde esa distancia. Y algo más, algo en su expresión que parecía dolor envuelto en esperanza. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Fuerte, inesperado. Empezó a caminar hacia mí, sin prisa, deliberadamente. Cada paso medido, como si estuviera cruzando un campo de minas. Esto es extraordinario. Su voz me envolvió como el whisky, suave, pero con un toque que quemaba. Tenía acento italiano, tal vez. Tienes un ojo excepcional. Gracias. Logré sonar profesional a pesar de que mi pulso martilleaba en mi garganta. ¿Nos conocemos de antes? No. La palabra salió demasiado rápido, demasiado cortante. La suavizó con una sonrisa cuidadosa. Lo recordaría. Es solo que hice un gesto vago entre nosotros. Me resultas familiar de alguna manera. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Quizás tengo una de esas caras. No lo creo. Nos quedamos allí, atrapados en un momento que se alargó demasiado para ser cómodo. Pero ninguno de los dos se movió para romperlo. De cerca, pude ver una fina cicatriz que atravesaba el lado derecho de su cuello, justo por encima del cuello de la camisa. Era vieja, bien curada, el tipo de marca que contaba una historia que de repente quise escuchar. Soy Giovanni, extendió su mano. Olivia. Cuando nuestras palmas se tocaron, una descarga eléctrica me recorrió el brazo. No era una metáfora. Fue una sensación física real, como tocar un cable pelado. Jadeé. No me soltó de inmediato. Sus dedos se envolvieron alrededor de los míos con una presión cuidadosa. Su pulgar descansaba sobre mi pulso. ¿Estás bien? Sus ojos buscaron en mi rostro con una intensidad que rozaba la desesperación. Bien, solo electricidad estática. Tenía que ser eso. Lo siento. Un momento extraño. No es extraño. Soltó mi mano lentamente, a regañadientes. Inesperado, tal vez. El nombre resonaba en mi cabeza. Giovanni. Resonaba en algún lugar profundo, como una canción que había escuchado una vez en un sueño y no podía recordar al despertar. Pero estaba absolutamente segura de que nunca nos habíamos conocido. Lo recordaría. A él. La forma en que me miraba, como si yo fuera la única persona en la sala, en la ciudad, en el mundo. ¿Puedo preguntarte algo? Se acercó un poco más, lo suficiente como para percibir su olor, cedro y algo más oscuro, caro. ¿Me permitirías invitarte a un café? Me gustaría hablar de tu trabajo. Tengo un negocio que podría beneficiarse de tu particular visión. Cada instinto racional gritaba que aceptar era una tontería. No conocía a este hombre. No sabía nada de él, excepto que hacía que mi piel se sintiera demasiado tirante y que mis pensamientos se dispersaran como pájaros asustados. De acuerdo. Su expresión cambió. Un alivio inundó sus facciones tan completamente que por un momento pareció más joven, vulnerable. Luego, el control volvió a su sitio y se volvió pulcro de nuevo, compuesto. Hay un lugar cerca. Podríamos ir andando. Asentí, recogí mi chaqueta y le dije al dueño de la galería que volvería pronto. Giovanni me sostuvo la puerta. Su mano se cernía cerca de la parte baja de mi espalda, pero sin tocarla, mientras salíamos a la luz del atardecer. La cafetería estaba tranquila. Una mesa en la esquina, 2 capuchinos de los que ninguno de los dos bebió mucho. Me preguntó sobre mi fotografía, cómo elegía los temas, qué me atraía de los paisajes urbanos. Sus preguntas eran reflexivas, específicas, como si hubiera estudiado mi trabajo cuidadosamente antes de acercarse. Pero bajo la conversación profesional, la tensión vibraba. El aire entre nosotros se sentía cargado. Cada roce accidental de dedos al coger los azucarillos enviaba la misma descarga eléctrica a través de mi sistema nervioso. Mencionaste un negocio. Finalmente pregunté. Importación, exportación, negocios internacionales. Estamos ampliando nuestra presencia de marketing. Y tu ojo para capturar la auténtica belleza urbana sería inestimable.
Vago, deliberadamente vago. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que el negocio era más complejo que una simple importación y exportación. Y no podía quitarme la sensación de que esto no se trataba realmente de contratar a una fotógrafa. ¿Por qué siento que te conozco? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Giovanni se quedó muy quieto. No lo sé. Estás mintiendo. Quizás. Me miró directamente a los ojos. O quizás algunas conexiones trascienden la explicación lógica. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte ahora mismo. Antes de que pudiera presionar más, mi teléfono sonó. Mamá de nuevo. Lo silencié, pero Giovanni se dio cuenta. Deberías contestar. La familia es importante. ¿Cómo sabes que es familia? Una suposición afortunada. Pero sus ojos contenían un conocimiento que no estaba compartiendo. Me disculpé. Salí para devolver la llamada a mi madre. Contestó inmediatamente, con la voz tensa por una ansiedad mal disimulada. Lo siento, cariño. Sé que estás trabajando. Solo quería recordarte que tomes esas vitaminas de forma constante. El doctor Reynolds fue muy claro sobre la dosis. Las tomé esta mañana. Bien. Eso está bien. ¿Te sientes bien? ¿Algún mareo? ¿Confusión? Mamá, ¿qué está pasando? Estás actuando de forma extraña. Nada. No pasa nada. Solo estoy siendo sobreprotectora. Es el derecho de una madre. Forzó ligereza en su tono. Te quiero. Cuando volví, Giovanni estaba de pie, con la chaqueta puesta de nuevo. Debería dejar que vuelvas a tu galería. No me has hablado de esta oportunidad de trabajo. La próxima vez, sacó una tarjeta de visita. Papel grueso, letras en relieve. Solo un nombre y un número de teléfono. Llámame cuando estés lista. ¿Lista para qué? Me estudió durante un largo momento. Para arriesgarte con algo que no tiene sentido. Luego se fue. Se alejó por la acera con el tipo de confianza que proviene de no dudar nunca de su bienvenida en ningún lugar. Me quedé sosteniendo su tarjeta, mi pulgar trazando las letras en relieve de su nombre. Giovanni Moretti. El nombre no significaba nada. No debería significar nada. Entonces, ¿por qué sentía que era como recordar algo que había perdido? Lo llamé 3 días después. No porque quisiera hablar de negocios, sino porque el recuerdo de sus ojos oscuros y su tacto cuidadoso había invadido cada momento de silencio desde la galería. Porque su nombre seguía repitiéndose en mis pensamientos como una canción que no podía quitarme de la cabeza. Contestó al segundo timbre. Olivia. Mi nombre en su acento hizo que mi estómago diera un vuelco. Esperaba que llamaras por el trabajo de fotografía. Por supuesto. Una pausa cargada de cosas que ninguno de los dos dijo. ¿Estás libre esta noche? Podríamos discutir los detalles durante la cena. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en una reunión profesional durante el día en una cafetería concurrida. En cambio, sí. Se me escapó antes de que la lógica pudiera intervenir. El restaurante estaba escondido en una calle lateral por la que había pasado 100 veces sin darme cuenta. Íntimo, con una iluminación cálida. El tipo de lugar que requería reservas con semanas de antelación. Pero cuando Giovanni dio su nombre en la puerta, la actitud del anfitrión se transformó por completo. Señor Moretti, su mesa habitual está lista. Nos llevaron a un reservado en una esquina. Privado, con una visión perfecta de la entrada, pero invisible desde la mayor parte del comedor. El camarero se materializó inmediatamente con un vino que no había pedido, sirviéndolo con una deferencia practicada. ¿Vienes aquí a menudo?, pregunté. He sido cliente durante años. Giovanni se acomodó en su asiento con una familiaridad natural. El dueño es un viejo amigo. La conversación fluyó. Me preguntó sobre mi trabajo. No preguntas superficiales, sino indagaciones detalladas sobre las elecciones de composición, la filosofía de edición, por qué prefería fotografiar durante la hora dorada. Preguntas que sugerían que había estudiado mi portafolio a fondo. Mencionaste los paisajes urbanos, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero noté varias fotografías de tormentas en tu colección. Lluvia, nubes de tormenta. ¿Por qué? Me encanta la lluvia. La admisión salió automáticamente. Siempre me ha encantado.
Hay algo en la forma en que transforma lugares familiares en algo nuevo. Su expresión cambió. Un alivio inundó sus facciones tan completamente que me dejó sin aliento. Como si hubiera respondido a una pregunta que él había estado desesperado por hacer pero no podía. ¿Qué fue eso?, exigí. ¿Qué? Esa mirada, como si acabara de decir exactamente lo que necesitabas oír. La mandíbula de Giovanni se tensó. Quizás lo hiciste, lo estás haciendo de nuevo. Las respuestas crípticas y evasivas. Me disculpo. Cruzó la mesa, sus dedos flotando cerca de los míos, pero sin llegar a tocarlos. Algunas cosas son difíciles de explicar con palabras. Antes de que pudiera presionar más, el camarero llegó con aperitivos que no recordaba haber pedido. Giovanni había anticipado mis preferencias a la perfección. El plato de pulpo que yo habría elegido, sin aceitunas a la vista. ¿Una suposición afortunada?, pregunté con intención. Observador, su mano finalmente se cerró sobre la mía. La sensación eléctrica regresó. Más fuerte esta vez. Eres muy fácil de leer, excepto que no lo era. Lo sabía de mí misma. La mayoría de la gente me encontraba reservada. Difícil de conocer. Pero Giovanni navegaba por mis reacciones como si las hubiera mapeado años atrás. La comida se alargó durante horas. El vino fluyó. La conversación abarcó desde la fotografía hasta los viajes y la filosofía. Hablaba italiano de vez en cuando, frases musicales que aceleraban mi pulso a pesar de no entender las palabras. Cuando le preguntaba qué había dicho, traducía algo inocuo que no coincidía con la intensidad de sus ojos. «Háblame de tu familia», dijo durante el postre. «Mamá y papá en los suburbios. Una hermana mayor, Lauren. Bastante normal. ¿Tienes una relación cercana con ellos?» «Mucho. Aunque últimamente mamá ha estado...» Dudé, sobreprotectora, llamando constantemente, haciendo preguntas extrañas sobre mi salud. Quizás tenga motivos para preocuparse. ¿Qué se supone que significa eso? Me estudió durante un largo momento. Nada. La preocupación de una madre es universal, pero la forma en que lo dijo sugería un conocimiento que no estaba compartiendo. De nuevo. Salimos del restaurante cerca de la medianoche. Giovanni insistió en acompañarme a casa a pie, a pesar de la distancia. Las calles de Chicago estaban más tranquilas ahora. Nuestros pasos resonaban en el ladrillo y el cristal. Mantuvo un espacio cuidadoso entre nosotros, lo suficientemente cerca para ser protector, lo suficientemente lejos para ser respetuoso. ¿Puedo volver a verte?, preguntó cuando llegamos a mi edificio. Esto no era por negocios, ¿verdad? No. Al menos fue honesto sobre eso. Entonces, ¿de qué se trata? De conocerte. Levantó la mano, sus dedos recorriendo mi mandíbula con una ternura dolorosa. Si me lo permites, debería haber presionado para obtener respuestas reales. Debería haber exigido que explicara la familiaridad, la cuidadosa coreografía, la forma en que todos a su alrededor actuaban como si fuera alguien importante. En cambio, asentí. Se fue sin besarme. Pero el fantasma de su tacto permaneció en mi piel mucho después de que desapareciera en la noche. A la mañana siguiente, llegaron flores a mi apartamento. Rosas blancas, 2 docenas, sin tarjeta. Pero sabía quién las había enviado. Cuando llamé para agradecerle, contestó como si hubiera estado esperando. Hay una exposición de arte que se inaugura esta noche. Ven conmigo, Giovanni. Por favor. Esa única palabra, cargada de algo cercano a la desesperación, destrozó mis defensas. Los días se volvieron borrosos después de eso. Giovanni apareció en mi vida con una frecuencia creciente. Siempre educado, siempre pidiendo permiso, pero siempre allí. En la cafetería donde editaba fotos. Fuera de la galería después de una reunión con un cliente. Su ruta a pie hacia mi edificio de alguna manera se alineaba perfectamente con mi horario. Se lo mencioné a mamá durante una de sus llamadas diarias. «Hay un hombre», empecé. «¿Un hombre?» Su voz se agudizó. «Cuéntamelo todo». Describí a Giovanni, su intensidad, la forma en que me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. «¿Cómo se llama?», preguntó mamá. «Giovanni Moretti». Silencio. Luego,
Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy feliz por ti. Ni siquiera lo conoces. Estoy segura de que es... Estoy segura de que tienes buen juicio. ¿Cuándo podemos conocerlo? El entusiasmo se sentía equivocado, forzado, como si estuviera leyendo un guión. Quizás pronto, dije con cuidado. Bien, eso está bien. A tu padre y a mí nos encantaría. ¿Y Olivia, sigues tomando esas vitaminas que te recetó el doctor Reynolds? Sí, mamá, todos los días, constantemente. ¿Por qué todo el mundo sigue preguntándome por estas vitaminas? Porque son importantes. Su tono se agudizó ligeramente. Para tu recuperación, de un virus que no recuerdo haber tenido. Otra pausa. La memoria puede ser engañosa a veces. Solo sigue tomándolas. De acuerdo. Megan apareció en mi apartamento esa tarde sin avisar. Trajo café, pasteles y una expresión preocupada que no podía ocultar del todo. Bueno, se acomodó en mi sofá. Mamá me llamó. Dijo que estás saliendo con alguien. Las noticias vuelan. Parecía emocionada, lo cual es raro porque a mamá no suele entusiasmarle tu vida amorosa. Lo sé. Me senté frente a ella. Todo ha sido raro últimamente. ¿Cómo te sientes? Megan se inclinó hacia adelante. ¿Algún dolor de cabeza, mareo, confusión? ¿Por qué todo el mundo sigue preguntándome eso? Porque nos preocupamos. Pero sus ojos se apartaron de los míos. ¿Has estado tomando las vitaminas? Por Dios, Megan. ¿Qué pasa con las vitaminas? Son importantes. El doctor Reynolds fue muy específico sobre... Ni siquiera recuerdo haber visto al doctor Reynolds. Ella se estremeció, retrocedió físicamente. Estabas muy enferma. Es natural olvidar algunos detalles. ¿Lo es? Me levanté, caminando de un lado a otro, porque no recuerdo haber estado enferma en absoluto, y ahora hay este hombre que me mira como si me conociera, y todo el mundo actúa de forma extraña. Y sigo teniendo esta sensación de que me falta algo crucial. Megan también se levantó, tomando mis manos. Estás pensando demasiado. El virus probablemente te dejó desequilibrada. Dale tiempo. Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. Lauren llamó esa noche para cancelar nuestra cena de hermanas planeada. Emergencia en el trabajo. Lo siento mucho, nunca cancelas. Lo sé. Es solo que las cosas están complicadas ahora mismo. Su voz sonaba tensa, pero me alegro de que estés saliendo con alguien. Mamá me habló de Giovanni. Por supuesto que lo hizo. Dijo que parece agradable. Nunca lo ha conocido. Bueno, cuando lo conozca, estoy segura de que será. Estoy segura de que estará bien. La forzada naturalidad me puso la piel de gallina. Giovanni me llevó a otra cena 2 noches después. Restaurante diferente, misma deferencia excesiva del personal. Esta vez noté cómo otros clientes lo miraban. Respetuosos, cautelosos, como si fuera alguien cuya atención querías, pero cuya ira temías. ¿Quién eres realmente?, pregunté mientras tomábamos vino. Un hombre que dirige un negocio de importación. La gente no reacciona ante los empresarios de importación como si fueras peligroso. Su expresión se volvió cuidadosamente neutral. Quizás tengo una presencia imponente. Eso no es una respuesta, es la que puedo darte ahora mismo. Cruzó la mesa, capturando mi mano. ¿Puede ser suficiente? Por ahora. Debería haber dicho que no. Debería haber exigido la verdad o haberme marchado. Pero cuando me miró con esos ojos oscuros y suplicantes, me encontré asintiendo a pesar de que todas las alarmas sonaban en mi cabeza. Porque la verdad era que no quería marcharme. Fuera lo que fuera esto, fuera lo que fuera que no me estaba diciendo, la atracción entre nosotros se sentía más fuerte que la razón, más fuerte que el miedo, más fuerte que la creciente certeza de que todos en mi vida estaban mintiendo sobre algo que necesitaba saber desesperadamente. Durante estas 2 semanas desde nuestro primer encuentro en la galería, Giovanni se tejió en la tela de mi vida diaria, de maneras que deberían haberse sentido invasivas, pero de alguna manera no lo hicieron. Me enviaba un mensaje de buenos días antes de que terminara mi primera taza de café. Enviaba flores los martes al azar sin motivo, excepto que las había visto y había pensado en mí. Aparecía fuera de mi cafetería de edición favorita, con un paraguas, cuando el pronóstico del tiempo predecía una lluvia que no había comprobado. Esto va muy rápido.
le dije una noche mientras caminábamos por la orilla del lago. El agua reflejaba las luces de la ciudad, creando caminos de oro y plata sobre la superficie negra. ¿De verdad? Su mano encontró la mía, sus dedos entrelazándose con una facilidad practicada. El tiempo es subjetivo. Eso no es una respuesta. ¿Preferirías que fuera más despacio? Dejó de caminar, girándose para mirarme de frente. Porque puedo hacerlo si es lo que necesitas. Lo que necesitaba era que él tuviera sentido. Que esta abrumadora atracción entre nosotros tuviera una explicación lógica. En cambio, negué con la cabeza. No, no vayas más despacio. El alivio transformó sus facciones. Me acercó más, su frente descansando contra la mía. Bien, porque no creo que pudiera. El beso que siguió borró todo pensamiento racional. Su boca se movió contra la mía con un hambre desesperada, atenuada por un control cuidadoso. Como si hubiera estado muriendo de hambre, pero no quisiera devorarme demasiado rápido. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, el mundo se sintió inclinado. Giovanni me llevó a lugares que, según él, eran sus favoritos. Un jardín botánico en las afueras de la ciudad, donde las secciones privadas requerían un acceso especial que de alguna manera poseía. Caminamos por invernaderos llenos de orquídeas y plantas tropicales, el aire húmedo humedeciendo mi piel. Sabía los nombres de flores que nunca había oído. Podía identificar especies con una experiencia casual. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, tocando una flor de color rojo sangre. Presto atención a la belleza. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro cuando lo dijo. Otra noche. Un restaurante en una azotea que había fotografiado una vez, pero nunca visitado. Demasiado caro, demasiado exclusivo. Pero el anfitrión saludó a Giovanni por su nombre. Nos llevó a una mesa con vistas a todo el horizonte de la ciudad. Chicago se extendía bajo nosotros como joyas esparcidas. Esta vista, susurré, ya componiendo mentalmente las tomas. Es mejor durante las tormentas. Giovanni bebió vino, mirándome a mí en lugar del paisaje. Los relámpagos hacen que la ciudad parezca viva, peligrosa y hermosa al mismo tiempo. Algo en esa observación específica desencadenó un déjà vu tan poderoso que tuve que agarrarme al borde de la mesa. Había estado aquí antes. Estaba segura de ello. De pie en este mismo lugar, viendo las nubes de tormenta rodar sobre el lago Michigan, mientras la lluvia golpeaba las barreras de cristal. ¿Estás bien? La mano de Giovanni cubrió la mía inmediatamente. ¿He estado aquí antes contigo? Su mandíbula se tensó. ¿Por qué pensarías eso? No lo sé, simplemente se siente... Me detuve, incapaz de articular la sensación. Familiar, dijo él en voz baja. Sí. Me estudió durante un largo momento. Quizás algunos lugares resuenan con la gente. Tocan cuerdas que no entendemos. Pero la forma en que lo dijo sugería que él lo entendía perfectamente. De vuelta en mi apartamento una noche, noté más inconsistencias. Lentes de cámara de alta gama que definitivamente no tenía la semana pasada, ahora estaban en estuches protectores en mi estante de equipo. Una colección de libros de fotografía sobre arquitectura italiana llenaba un hueco que no sabía que existía. Una chaqueta de diseñador colgada en mi armario, con las etiquetas aún puestas, exactamente de mi talla y estilo preferido. Llamé a Megan. ¿Pusiste cosas en mi apartamento? ¿Qué? No. ¿Por qué haría eso? Hay equipo aquí que no recuerdo haber comprado. Equipo caro. El silencio se alargó demasiado. Quizás estás olvidando pequeñas compras. El virus realmente te dejó agotada. Megan, un lente de $3,000 no es una pequeña compra. ¿Has estado tomando tus vitaminas? Desvió la conversación con la pregunta que todos seguían haciendo. El doctor Reynolds dijo que los problemas de recuperación podrían persistir si no eres constante con el tratamiento. Quería gritar. En cambio, sí, las estoy tomando. Bien, eso está bien. Quizás recuerdes las compras una vez que los suplementos reconstruyan tu sistema. Pero eso no explicaba la chaqueta con las etiquetas puestas. No explicaba los libros que nunca había pedido y que llegaban sin registro de envío. Mamá llamó durante mi hora de almuerzo 3 días después.
Cariño, papá y yo estábamos pensando, ¿por qué no traes a Giovanni a cenar este fin de semana? Nos encantaría conocerlo. Nunca has estado tan entusiasmada con nadie con quien he salido. Eso no es verdad. Siempre estamos felices cuando tú estás feliz. Su voz tenía un brillo forzado. Y suenas tan feliz cuando hablas de él. Apenas hablo de él. Lo mencionas cada vez que hablamos. Hizo una pausa, lo cual es maravilloso. Solo queremos conocerlo. ¿Es eso tan extraño? Lo era. Todo en su reacción era extraño, pero acepté de todos modos. En parte para ver cómo interactuarían con Giovanni. En parte porque negarme se sentía como si confirmara sospechas que aún no podía nombrar. Giovanni me recogió el sábado por la noche para ir a la casa de mis padres en los suburbios. Llevaba pantalones oscuros y una camisa de botones color burdeos, con el cuello abierto para revelar esa cadena de oro a la que me había acostumbrado. Una elegancia casual que probablemente costaba más que mi alquiler. ¿Nervioso?, pregunté, mientras nos incorporábamos a la autopista. ¿Debería estarlo? La mayoría de la gente está nerviosa al conocer a los padres. Yo no soy la mayoría de la gente. Me miró, una mano dejando el volante para descansar en mi muslo. Y sospecho que tus padres serán amables. Algo en esa elección de palabra me molestó. No acogedores o simpáticos, amables, como si esperara que desempeñaran un papel. Mamá prácticamente vibraba de tensión cuando abrió la puerta. «Giovanni, qué maravilla conocerte por fin». «Entra, entra. Robert, están aquí». Papá salió de la sala de estar con la mano extendida para un apretón que Giovanni aceptó con firme profesionalismo. «Señor Parker, gracias por invitarme a su casa. Llámame Robert, por favor». Papá estudió a Giovanni con una intensidad que rozaba el examen. «Olivia nos ha dicho que trabajas en importación y exportación, comercio internacional, entre otras empresas». Se enfrascaron en una conversación sobre negocios, mercados, economía global. Ayudé a mamá en la cocina, viendo cómo sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba los aperitivos. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja. «Bien, solo quiero que todo sea perfecto». Forzó una sonrisa. «Parece agradable, muy pulcro». «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúas tan rara?» «No estoy actuando rara. Estoy siendo una madre que conoce al nuevo novio de su hija». Pero sus ojos no se encontraron con los míos cuando lo dijo. La cena transcurrió con extrañas corrientes subterráneas que no pude identificar. Giovanni encantó a mis padres sin esfuerzo. Hizo preguntas sobre sus vidas, su trabajo, sus intereses. Compartió historias sobre su propia familia en Italia, la mayoría de los cuales aparentemente habían fallecido. Describió su infancia en Milán con un detalle tan vívido que hizo que a mamá se le llenaran los ojos de lágrimas. «Has pasado por mucho», dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la suya. «Me alegro de que hayas encontrado a Olivia. Y yo también, Susan». Me miró cuando lo dijo. «Más de lo que crees». La familiaridad me desconcertó. ¿Cuándo habían pasado a llamarse por sus nombres de pila? ¿Por qué mis padres trataban a Giovanni como si ya fuera de la familia en lugar de alguien que acababan de conocer? Después de la cena, papá llevó a Giovanni a un lado para lo que llamó una charla rápida en su estudio. Ayudé a mamá a cargar el lavavajillas, observándola con atención. «¿Realmente te gusta?», observé. «Por supuesto. Obviamente se preocupa mucho por ti». Enjuagó un plato. «Movimientos mecánicos. Eso es todo lo que siempre hemos querido para ti. Que seas feliz y que te cuiden. ¿Por qué suena como si ya lo supieras antes de esta noche?» Sus manos se detuvieron. «Las madres tienen intuición». «Eso no es una explicación, Olivia». Se giró para mirarme de frente. «A veces tenemos que confiar en que la gente esté haciendo lo mejor, incluso si no entendemos todas las razones». «¿Qué significa eso?» «Significa que Giovanni es bueno para ti, y eso es lo que importa». Antes de que pudiera presionar más, los hombres regresaron. Giovanni agradeció a mis padres con una calidez genuina. Prometió que volveríamos a visitarlos pronto. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Miré por la ventana, procesando la extrañeza de la noche. «Les gustaste», dije finalmente. «Me alegro». Tomó mi mano.
Su aprobación significa algo para mí. ¿Por qué? Apenas los conoces, apenas me conoces, en realidad. Oh sí, su pulgar trazó círculos en mi palma. A veces las conexiones trascienden las líneas de tiempo. Sigues diciendo cosas crípticas como esa. Lo sé. Llevó mi mano a sus labios, presionando un beso en mis nudillos. Lo siento. Algunas verdades son difíciles de decir. Inténtalo de todos modos. Estacionó el coche fuera de mi edificio, pero no soltó mi mano. ¿Y si te dijera que cada momento contigo se siente como volver a casa? Que conozco tus preferencias porque presto atención a todo sobre ti. Que la forma en que te mueves, hablas, ríes, todo está catalogado en mi memoria porque eres la persona más importante de mi mundo. Mi corazón martilleaba. Eso es imposible. Nos conocemos desde hace 2 semanas. ¿Es imposible? Su mano libre ahuecó mi rostro. ¿O es simplemente improbable? Giovanni, no te pido que lo entiendas, solo que confíes. Me besó suavemente. ¿Puedes hacer eso? Deberías haber dicho que no. Deberías haber exigido respuestas reales en lugar de evasiones poéticas. Pero al mirar sus ojos oscuros, viendo la vulnerabilidad envuelta en una esperanza desesperada, me encontré asintiendo. De acuerdo, susurré. Me besó de nuevo, más profundamente esta vez. Y durante esos momentos suspendidos, las preguntas se desvanecieron, las inconsistencias no importaron. Solo esto importaba, solo él. Incluso si cada instinto gritaba que me estaba perdiendo algo crucial. Giovanni me invitó a una cena formal con sus socios comerciales 3 semanas después de que nos conociéramos. El restaurante estaba en el centro, escondido en un edificio que había fotografiado una vez, pero en el que nunca había entrado. Un comedor privado, luces tenues, una atmósfera que me puso la piel de gallina antes de que nos sentáramos. ¿Estás segura de esto? Pregunté en el coche, alisando mi vestido esmeralda. Giovanni lo había enviado a mi apartamento con una nota que decía, solo para esta noche. Me quedaba perfecto. Por supuesto que sí, quiero que te conozcan. Su mano descansaba en mi rodilla, cálida a través de la seda. Eres importante para mí. Deberían saberlo. En la sala había quizás 15 hombres cuando llegamos, todos mayores que Giovanni, todos mirándonos con idénticas expresiones de evaluación cuidadosa. La energía me recordó a los documentales de naturaleza, depredadores evaluando el territorio. Un hombre alto con el pelo veteado de plata se acercó de inmediato. Giovanni, se abrazaron con una familiaridad que hablaba de años. Y esta debe ser Olivia. Franco Bellini, presentó Giovanni, mi amigo más antiguo y mi consejero de mayor confianza. El apretón de manos de Franco fue firme pero breve. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro, estudiándome con una intensidad que me hizo querer retroceder. Giovanni habla de ti constantemente. Es un placer, pero su expresión sugería que placer era la palabra equivocada. Preocupación, tal vez, o cálculo. La cena se alargó a través de múltiples platos. Me senté junto a Giovanni, su mano encontrando ocasionalmente la mía bajo la mesa. Los hombres discutieron rutas de envío, mercados internacionales, desafíos regulatorios y términos que sonaban legítimos pero se sentían codificados, como si estuvieran hablando un idioma que casi, pero no del todo, entendía. ¿Y su trabajo, señorita Parker? Uno de los hombres mayores se inclinó hacia adelante. Giovanni mencionó que es fotógrafa. Así es, paisajes urbanos principalmente. Hermosa y talentosa. Levantó su copa de vino en un brindis. Nuestro Giovanni es un hombre afortunado. La forma en que dijo nuestro hizo que mi estómago se apretara, como si Giovanni les perteneciera, o ellos a él. Franco me observó durante toda la comida con una atención desconcertante. No hostil exactamente, más bien como si estuviera buscando algo específico y no pudiera encontrarlo. Una vez, cuando busqué agua, intercambió una mirada cargada con Giovanni que no pude interpretar. A mitad de la cena, uno de los socios más jóvenes se dirigió a mí directamente. ¿Cómo te estás adaptando de nuevo a...? Se interrumpió tan bruscamente que su tenedor resonó contra el plato. ¿Cómo te estás adaptando a la relación? La corrección fue demasiado obvia, demasiado discordante.
Adaptarse de nuevo implicaba que había estado en algún lugar antes, pero nunca había conocido a esta gente. Nunca había estado en esta sala. Bien, logré decir. Todo ha sido inesperado, pero bueno. La mano de Giovanni se apretó sobre la mía. Cuando lo miré, algo crudo parpadeó en sus facciones antes de que el control volviera a su sitio. Después de la cena, condujimos a mi apartamento en silencio. Giovanni estacionó, pero no hizo ningún movimiento para salir del coche. Sube, dije. No era exactamente una pregunta. Me estudió durante un largo momento. ¿Estás segura? Sí. Mi apartamento se sentía más pequeño con él dentro. Se movía por el espacio como si estuviera reaprendiendo una geografía que una vez conoció de memoria. Se detuvo en la ventana, pasó los dedos por la estantería, se paró en el umbral de mi habitación, con una expresión que no pude leer. Giovanni. Se giró, cruzó la habitación en 3 zancadas, me atrajo hacia él con una urgencia cuidadosa. Dime que esto es real. ¿Qué quieres esto? Es real. Mis manos encontraron los botones de su camisa. Quiero esto. La primera vez que hicimos el amor, mi cuerpo respondió con una familiaridad aterradora, como si la memoria muscular anulara el pensamiento consciente. Cada toque se sentía simultáneamente nuevo y antiguo. Giovanni susurraba italiano contra mi piel, frases que no entendía, pero que hacían que el calor se acumulara en mi vientre. Seia, susurró. Srema. Las palabras resonaron de maneras que no podía explicar. Hicieron que algo profundo dentro de mí doliera con reconocimiento. Después, se durmió con su brazo alrededor de mi cintura, su rostro enterrado en mi pelo. Me quedé despierta, escuchando su respiración regularse, con cuidado de no despertarlo. Me deslicé de la cama y cogí mi bata. Su chaqueta colgaba de la silla de mi escritorio. No debería haber mirado. Sabía que estaba cruzando una línea, pero mis manos se movieron antes de que la razón pudiera detenerlas. Los dedos se deslizaron en el bolsillo interior. Fotografías, quizás una docena, todas de mí. Se me cortó la respiración. Las revisé con manos temblorosas. Yo con un vestido blanco, riendo. Yo y Giovanni con los brazos alrededor del otro. Ambos llevando anillos. Yo en una playa con un vestido de verano que nunca había tenido. Yo frente a edificios que nunca había visitado. Una detuvo mi corazón. Una fotografía de boda. Profesional. Llevaba un vestido de encaje. Sostenía un ramo de rosas blancas. Giovanni estaba a mi lado en un esmoquín, mirándome como si yo hubiera colgado la luna. Estábamos rodeados de gente que nunca había conocido en una iglesia que no reconocía. No debería haber mirado, pero una factura doblada que asomaba del bolsillo de la chaqueta de Giovanni captó mi atención. La primavera enmarcado, montaje de archivo personalizado, 16:20, urgente. La descripción no significaba nada y todo. ¿Un marco para qué? ¿Para quién? Volví a meter el papel, con las palmas de repente húmedas. La pregunta palpitó en mis oídos toda la noche. ¿Qué me estás ocultando que siento que me pertenece? Me giré. Giovanni estaba en el umbral del dormitorio, poniéndose los pantalones. Sus ojos se dirigieron a las fotografías en mis manos. Todo el color desapareció de su rostro. ¿Qué son estas? Mi voz salió estrangulada. Puedo explicarlo. Tienes fotos de nosotros casándonos. ¿Casados, Giovanni? Y no recuerdo nada de eso. Se movió hacia mí lentamente, con las manos levantadas como si yo fuera un animal asustado. Por favor, déjame explicar. ¿Qué de tiempo llevas mintiéndome? No he mentido. Solo he omitido ciertas verdades. Eso es lo mismo. Las fotos se esparcieron por mi escritorio mientras las tiraba. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Qué demonios está pasando? Necesitas calmarte. No me digas que me calme. Has estado fingiendo que acabamos de conocernos cuando aparentemente estamos casados o estuvimos casados. No lo sé. Apreté mis palmas contra mis sienes. No lo entiendo. Lo sé. Su voz se quebró. Sé que no lo entiendes, pero hay razones. Buenas razones por las que hemos hecho esto. ¿Hemos? ¿Quiénes hemos? Intentó alcanzarme. Retrocedí. No me toques ahora mismo. El dolor inundó su expresión. Olivia, por favor, confía en mí.
¿Confiar en ti? Has estado mintiendo desde el momento en que nos conocimos. No mintiendo, protegiendo. ¿De qué? Abrió la boca, la cerró, luchó visiblemente con lo que quería decir. No puedo decírtelo, no todavía. Los doctores... ¿Doctores? ¿Qué doctores? Por favor. Parecía desesperado ahora. Roto. Por favor, solo dame tiempo para hacer esto bien. ¿Hacer qué bien? Ayudarte a recordar. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Recordar qué? Nosotros, nuestra vida, todo lo que olvidaste. Mis rodillas cedieron. Me senté bruscamente en la cama, mirándolo fijamente. Tengo amnesia, sí. ¿De qué? Un accidente hace 6 semanas. Estuviste en el hospital durante 2 semanas. Cuando despertaste, habías perdido los últimos 2 años de memoria. 2 años. Las vitaminas, las constantes preguntas sobre mi salud, el entusiasmo forzado de mamá, el cuidadoso monitoreo de Megan. Todos actuando como si estuvieran leyendo un guión. Todos lo saben, susurré. Mi familia, mis amigos, todos están metidos en esto. Giovanni asintió miserablemente. ¿Y tú qué? Decidiste hacer que me enamorara de ti de nuevo en lugar de simplemente decirme la verdad. Los doctores lo aconsejaron. Dijeron que forzar los recuerdos podría causar más daño, que recrear nuestra relación de forma natural sería más seguro. ¿Más seguro? Reí histérica, rota. ¿Crees que esto es más seguro? ¿Dejarme pensar que me estoy volviendo loca? Lo siento. Se arrodilló frente a mí. Lo siento mucho, pero no podía perderte. Y si decirte la verdad significaba arriesgarme a más daño, no podía. Sal, Olivia, sal de mi apartamento ahora. Se levantó lentamente, recogió su chaqueta, se detuvo en la puerta. Te amo. Eso es real. Todo entre nosotros es real, incluso si no lo recuerdas todavía. ¿Cómo podrías saberlo? Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo podría saber qué es real cuando todos me han estado mintiendo? Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un clic. Me senté rodeada de fotografías de una vida que no podía recordar, con un hombre del que me había enamorado y que resultó ser mi marido. Y traté de averiguar qué camino tomar. Mi teléfono vibró. Megan, como si tuviera un sexto sentido para las catástrofes. Contesté. ¿Lo sabías? Silencio, luego en voz baja. Sí. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde que despertaste en el hospital, y no dijiste nada. Estábamos tratando de ayudar. El doctor dijo, no me importa lo que dijo el doctor, estaba gritando ahora, me mentiste durante semanas. Me dejaste pensar que estaba perdiendo la cabeza. Lo siento. Su voz se quebró. Lo siento mucho. Pero tienes que entender, estábamos tratando de protegerte. Mintiéndome, dándote la oportunidad de enamorarte de nuevo sin la presión de recordar, dejando que sucediera de forma natural. Nada de esto es natural, Megan. Nada. Colgué, apagué mi teléfono, me acosté en sábanas que todavía olían a Giovanni y miré al techo mientras mi mundo se fracturaba en pedazos que no podía volver a unir. Pasé 3 días en una niebla. No contesté llamadas. No salí de mi apartamento. Solo me senté rodeada de esas fotografías y traté de forzar recuerdos que no venían. Al 4.º día empecé a investigar mi propia vida como si perteneciera a una extraña. Primero, las cuentas bancarias. Entré en la aplicación de mi teléfono y encontré transacciones que nunca había hecho. Depósitos de fuentes que no reconocía. Retiros en lugares que nunca había visitado. Y peor aún, cuentas conjuntas. Mi nombre vinculado con Giovanni Moretti en cuentas corrientes, de ahorro y de inversión por valor de más de lo que ganaría en toda una vida. Mi pasaporte fue lo siguiente. Lo saqué del cajón donde debería haber estado acumulando polvo. En cambio, los sellos llenaban las páginas. Italia. Múltiples viajes a Milán, Roma, Florencia, todo en el último año. Fechas que no podía explicar. Lugares que no recordaba haber visto. El calendario de mi portátil contenía citas eliminadas que un software de recuperación sacó de tumbas digitales. Citas con el médico, pruebas de vestido, visitas a lugares,
Hojas de cálculo de planificación de bodas escondidas en carpetas archivadas. Cada pieza de evidencia gritaba la misma verdad imposible. Había vivido 2 años que no podía recordar. El apartamento de Lauren estaba a 20 minutos. No llamé antes. Simplemente aparecí y golpeé su puerta hasta que respondió, con el rostro pálido de preocupación. Olivia, cuéntamelo todo. La empujé para entrar en la sala de estar. Ahora mismo. No más mentiras. Cerró la puerta lentamente. Deberías sentarte. No quiero sentarme. Quiero la verdad. La verdad es complicada. Pruébame. Lauren se hundió en su sofá, retorciéndose las manos. Hace 6 semanas volvías de una sesión de fotografía. Una zona rural a unas 2 horas de la ciudad. Giovanni estaba en una reunión de negocios en el centro. Estabas sola y alguien te sacó de la carretera. Su voz se quebró, deliberadamente. Te habían estado siguiendo, esperando el momento adecuado en que estuvieras aislada. Se me cayó el estómago. ¿Quién? Enemigos de Giovanni, gente que intentaba hacerle daño a través de ti. Levantó la vista, con los ojos húmedos. Tu coche cayó por un terraplén. Dio 3 vueltas de campana. No te encontraron hasta casi 1 hora después. Me agarré al brazo de la silla que había rechazado momentos antes. ¿Qué tan grave? Traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas, hemorragia interna. Te trasladaron en helicóptero al hospital, te indujeron un coma para que la hinchazón de tu cerebro se redujera. Se secó la cara, no sabíamos si despertarías. Giovanni se quedó junto a tu cama durante 2 semanas seguidas. No se iba, no dormía, solo te sostenía la mano y esperaba. Pero desperté. Sí, después de 14 días. Pero cuando lo hiciste, los últimos 2 años simplemente habían desaparecido. Pensabas que era 2 años antes. No recordabas a Giovanni, la boda, nada. El neurólogo dijo que era amnesia retrógrada. Las lesiones cerebrales traumáticas a veces la causan. Y todos decidieron que mentir era la mejor opción. No era mentir. Lauren se levantó, caminando de un lado a otro. El doctor dijo que forzar los recuerdos podría causar más daño psicológico, que recrear tu relación de forma natural podría ayudar a que regresaran sin trauma. Así que Giovanni, tus padres, Megan, yo, todos acordamos intentar dejar que te enamoraras de nuevo sin la presión de recordar. Eso es una locura. Fue supervivencia. Se giró hacia mí. Casi mueres, Olivia. Tu marido estaba destrozado. Estábamos tratando de protegeros a ambos. La palabra marido golpeó como un golpe físico. Ni siquiera lo conozco. Lo conocías. Lo conoces. La mujer que eras antes del accidente. Lo amaba más que a nada. Pero ya no soy ella. ¿O sí? Lauren se acercó. Te enamoraste de él de nuevo. En semanas. La misma conexión, la misma química. Eso tiene que significar algo. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de su puerta. Miró su teléfono, su rostro palideció. Son mamá y papá. ¿Los llamaste? Merecían saber que lo habías descubierto. Mis padres entraron con expresiones de cuidadosa preocupación. Mamá corrió hacia mí de inmediato, abrazándome. No pude devolverle el abrazo. Niña, lo sentimos mucho. Queríamos decírtelo todos los días. Entonces, ¿por qué no lo hicisteis? Papá se acomodó en el sofá, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Porque la alternativa era peor. Verte despertar a la realidad de que habías perdido 2 años, que te habías casado con alguien que no recordabas, que la gente había intentado matarte. ¿Cómo procesas todo eso de una vez? Así que me hicisteis pensar que estaba perdiendo la cabeza. No. Mamá me agarró las manos. Estábamos tratando de darte la oportunidad de sanar, de recordar de forma natural. ¿Mintiéndome? Protegiéndote de la única manera que sabíamos. Me aparté de ella. Quiero ver los informes médicos. Todo, ahora mismo. Papá sacó su teléfono, reenviando archivos que llenaron mi bandeja de entrada. Registros de admisión hospitalaria, escáneres cerebrales, informes de neurólogos. Todo documentando la admisión de Olivia Parker 6 semanas antes con una lesión cerebral traumática grave
y amnesia posterior. La evidencia era irrefutable, pero la evidencia y la aceptación eran cosas diferentes. Necesito hablar con Giovanni, dije finalmente. Cariño, quizás dale un poco de tiempo. Ahora. Necesito hablar con él ahora. Mamá asintió a regañadientes. Lo llamaré. Llegó en 15 minutos. Debía haber estado esperando cerca, preparado para esta conversación. Cuando entró en el apartamento de Lauren, el dolor grabado en sus facciones hizo que mi pecho se contrajera. Olivia, solo mi nombre nada más. ¿Podemos hablar en privado? El dormitorio de Lauren ofrecía el único espacio. Nos paramos en lados opuestos. La cama entre nosotros como una zona desmilitarizada. Cuéntamelo todo, exigí. Desde el principio, sin medias verdades, sin omisiones, todo. Giovanni se apoyó en la pared como si estar de pie sin apoyo requiriera más energía de la que poseía. Nos conocimos hace 2 años en una galería de arte, en realidad. Estabas exhibiendo tu trabajo. Yo estaba allí con Franco por negocios, pero vi tus fotografías y no pude apartar la mirada. Cuando te conocí, supe de inmediato que ibas a cambiar mi vida. ¿Qué haces, realmente? Dirijo una organización. La importación y exportación es la cara legítima. Debajo hay operaciones que existen en zonas grises, algunas ilegales, otras simplemente moralmente complicadas. Me miró a los ojos. No soy un buen hombre, Olivia, pero he intentado ser mejor desde que te conocí. ¿Me estás diciendo que me casé con un criminal? Te estoy diciendo que te casaste con alguien que te amaba lo suficiente como para darte la opción. Te dije lo que era después de 3 meses. Te mostré todo. Esperaba que te fueras. Su voz bajó. Te quedaste. ¿Por qué haría eso? Porque viste más allá de lo que hacía, viste en quién intentaba convertirme. Porque creías en las segundas oportunidades. Porque me amabas tanto como yo te amaba a ti. Se apartó de la pared. Nos casamos hace 6 meses. Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Llevabas rosas blancas. Dijiste que te recordaban a la primera nevada. Los detalles tocaron algo profundo. Rosas blancas. Nieve. Un destello de memoria tan breve que no pude captarlo. El accidente. Le insté. Culpa mía. Debería haber enviado seguridad contigo. Debería haber insistido en que no aceptaras ese trabajo. Pero estabas tan emocionada con el trabajo de paisajes y no podía negarte nada. El autodesprecio saturaba cada palabra. Lo usaron en nuestra contra. Te rastrearon. Esperaron hasta que fueras vulnerable. Te sacaron de la carretera. ¿Quién? Rivales. Ya se ha lidiado con ellos. La forma en que lo dijo sugería permanencia. Y decidiste que mentir era mejor que simplemente decírmelo. El neurólogo fue explícito. El doctor Reynolds dijo que forzar recuerdos traumáticos podría causar un daño psicológico irreparable, que permitir que regresaran de forma natural a través de experiencias familiares era el camino más seguro. Giovanni se cruzó de brazos. Así que recreamos nuestro primer encuentro, nuestras primeras citas. Te dimos la oportunidad de enamorarte sin el peso de las expectativas. Excepto que sí me enamoré. La admisión dolió, de alguien que no existe. Existo. Se acercó. Cada momento fue real. La única diferencia es que no recordabas la historia, pero la conexión, los sentimientos, esos fueron genuinos. ¿Cómo podrías saberlo? ¿Cómo podrías saber qué es real cuando todos han estado interpretando papeles? Porque lo sientes. Tomó mi mano. No me aparté. Tu cuerpo recuerda incluso cuando tu mente no lo hace. La forma en que respondes a mi tacto, la forma en que te ríes de mis chistes, la forma en que me miras cuando crees que no estoy mirando. Eso no es una actuación. Eso es verdad. Quería discutir, quería estar enfadada, pero de pie allí, con su mano en la mía, el calor extendiéndose por mi brazo, no podía negar la atracción. No podía negar que cada célula de mi cuerpo lo reconocía, incluso cuando mi mente consciente se quedaba en blanco. Necesito tiempo. Susurré. Tómate todo el tiempo que necesites. Soltó mi mano a regañadientes. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Incluso si nunca recuerdas.
Incluso si decides que esto no es lo que quieres, esperaré. Y si no puedo ser ella, la mujer con la que te casaste, eres ella. La memoria no define la identidad. Sigues siendo Olivia. Sigues siendo la mujer que ve la belleza en las tormentas, que habla 5 idiomas cuando está nerviosa, que come helado directamente del envase a medianoche. Una sonrisa triste tocó sus labios. Sigues siendo la mujer que amo más que mi propia vida. Salí sola del apartamento de Lauren. Rechacé que me llevaran. Necesitaba caminar, pensar, procesar la imposible realidad de que había vivido una vida entera a la que no podía acceder. Mi teléfono sonó cuando llegué a mi edificio. Número desconocido. Contesté de todos modos. Señorita Parker, soy... Dormí en el borde más alejado de la cama, a un país de distancia, aunque solo a un brazo de distancia. Antes del amanecer, me arropó con una manta y dejó un vaso de agua en mi mesita de noche. La forma en que la memoria muscular pone tu cuerpo en movimiento mientras la mente todavía está perdida. Ambos estábamos aprendiendo a amar sin un mapa. El doctor Reynolds. Su familia me pidió que me pusiera en contacto. Me gustaría programar una cita para discutir su recuperación. Recuperación, como si estuviera rota. Quizás lo estaba. Mañana. Acepté. Iré mañana. Esa noche me acosté en la cama mirando las fotografías de la boda que había sacado de esa carpeta oculta. Estudié a la mujer de blanco que tenía mi rostro, pero vivía en recuerdos que no podía alcanzar. Parecía feliz, radiante, completamente enamorada del hombre cuyos brazos la rodeaban. Intenté recordar, intenté forzar algo, cualquier cosa, a la superficie. No vino nada, solo la persistente sensación de que había perdido algo vital que nunca recuperaría. La consulta del doctor Reynolds ocupaba el último piso de un edificio médico que nunca había visitado, pero que de alguna manera se sentía familiar. Paredes de cristal con vistas a la ciudad, muebles modernos y grises relajantes. Una recepcionista que me saludó por mi nombre antes de que me presentara. Señorita Parker, el doctor Reynolds la está esperando. Por favor, entre. El neurólogo era más joven de lo que había imaginado, quizás 45 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Se levantó cuando entré, extendiendo una mano. Olivia, me alegro mucho de que hayas aceptado reunirte conmigo. Usted es el que recetó las vitaminas. No era una pregunta. Sí, el apoyo inmunológico postviral fue la historia de tapadera que acordamos con su familia. Me indicó una silla. La medicación real eran suplementos de apoyo neurológico para ayudar a la recuperación de una lesión cerebral traumática. Me senté porque mis piernas se sentían inestables. Todo el mundo sigue usando esa frase, lesión cerebral traumática, como si, al decirlo clínicamente, no sonara tan devastador. ¿Preferiría un término diferente? Preferiría la verdad, toda, sin más omisiones cuidadosas ni eufemismos médicos. Abrió archivos en su ordenador, girando el monitor para que pudiera ver. Escáneres cerebrales llenaban la pantalla. Mi cerebro antes y después, imágenes que mostraban un daño que no podía interpretar, pero que entendía que era grave. Hace 6 semanas, sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave cuando su vehículo se salió de la carretera. El impacto causó un hematoma subdural, edema cerebral y múltiples contusiones en los lóbulos frontal y temporal. Su dedo trazó áreas en la pantalla. Indujimos un coma médico para reducir la hinchazón cerebral. Estuvo inconsciente durante 14 días, y cuando desperté, tenía amnesia retrógrada que abarcaba aproximadamente 2 años. Todo lo anterior a ese umbral permaneció intacto. Todo lo posterior simplemente desapareció. Miré las imágenes, mi cerebro dañado, cambiado. ¿Por qué 2 años específicamente? La amnesia traumática no sigue líneas de tiempo ordenadas. La lesión afectó áreas responsables de la consolidación y recuperación de la memoria. La marca de los 2 años probablemente corresponde a cuando esas vías neuronales específicas estaban más activas en la formación de recuerdos recientes a largo plazo. ¿Puede volver? El doctor Reynolds se reclinó, eligiendo las palabras con cuidado. A veces, la recuperación parcial es más común que la restauración completa. Pueden regresar fragmentos.
Los recuerdos emocionales a menudo preceden a los factuales. Pero no puedo prometer una recuperación completa. Y forzarlo, decírmelo todo de inmediato, podría haber causado un trauma psicológico adicional. Cuando alguien pierde recuerdos de eventos vitales significativos, especialmente positivos como el matrimonio, forzar la confrontación con esa pérdida puede desencadenar depresión, ansiedad, incluso episodios disociativos. Elegimos la reintroducción gradual porque la investigación sugiere que el reaprendizaje experiencial es más seguro que el bombardeo cognitivo. ¿Quiere decir que mentirme era más seguro? Quiero decir que proteger su salud mental mientras le dábamos a su cerebro tiempo para sanar era nuestra prioridad. No había disculpa en su tono, solo evaluación clínica. El enfoque que tomamos ha demostrado éxito en casos similares. Permitirle desarrollar sentimientos de forma natural, sin la presión de recordar, creó conexiones emocionales auténticas que podrían desencadenar la restauración de la memoria. Y si no funciona, entonces se ha enamorado de su marido de todos modos. Ha construido una base para seguir adelante, incluso sin acceder al pasado. Un golpe interrumpió. La puerta se abrió antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder. Mamá y papá entraron, seguidos por Giovanni. Debían haber estado esperando juntos. Los ojos de mamá estaban rojos. Cariño, el doctor Reynolds dijo que querías el historial médico completo. Quiero todo. Los registros del hospital, el informe del accidente, cada decisión que tomasteis mientras estaba inconsciente y no podía consentir. Papá sacó carpetas gruesas con documentación. Está todo aquí. Cada prueba, cada consulta, cada discusión que tuvimos sobre el mejor camino a seguir. Tomé los archivos, con las manos temblando ligeramente. Giovanni permaneció junto a la puerta, dándome espacio, pero claramente luchando con la distancia. El accidente, dije mirándolo. Cuéntame exactamente qué pasó. Se acercó, pero solo a la silla junto a la mía, sin tocar. Volvías de una sesión de paisajes en una zona rural a 2 horas de Chicago. Yo estaba en una reunión con Franco y varios socios. Habíamos estado negociando una disputa territorial que se había vuelto hostil. ¿Con quién? Una organización rival, rusa. Querían acceso a las rutas de envío que controlábamos. Me negué. Se vengaron atacándote a ti, apretó la mandíbula. Nos habían estado vigilando durante semanas. Conocían tu horario, tus rutas. ¿Cuándo estarías sola? ¿Cómo me sacaron de la carretera? Interceptación táctica de vehículos. Te acorralaron y luego chocaron tu coche por el lado. Atravesaste una barandilla y caíste por un terraplén. El coche dio 3 vueltas de campana antes de detenerse contra unos árboles. Cerró los ojos brevemente. No te encontraron hasta 47 minutos después. Para entonces, habías perdido una cantidad significativa de sangre por las lesiones internas. Mamá emitió un sonido ahogado. El brazo de papá la rodeó. Un helicóptero médico te llevó al Northwestern Memorial. Fuiste directamente a cirugía por el hematoma, luego a cuidados intensivos. Las manos de Giovanni se apretaron en sus rodillas. Llegué al hospital mientras todavía estabas en cirugía. Me quedé allí. No me fui hasta que despertaste 2 semanas después. Y la gente que hizo esto ya no es una preocupación. La finalidad en su voz no dejó lugar a preguntas. Cuando desperté, le insté al doctor Reynolds. Estaba confundida, desorientada, preguntó por su hermana. Cuando su familia llegó, hizo referencia a eventos de 2 años antes, como si hubieran sucedido ayer. No reconoció a Giovanni en absoluto. Se agitó cuando intentamos explicar el lapso. Abrió más archivos. Realizamos extensas pruebas cognitivas. La amnesia era limpia. Sin recuerdos de conocer a Giovanni, salir con él, la boda, su vida de casados. Solo una ausencia completa. ¿Qué dije cuando no lo reconocí? La voz de Giovanni salió áspera. Preguntaste quién era yo, por qué un extraño estaba en tu habitación de hospital. Cuando intenté decirte que estábamos casados, entraste en pánico. Pensaste que estábamos mintiendo, tratando de manipularte. El dolor en su expresión hizo que mi pecho doliera. Fue entonces cuando consultamos a especialistas, continuó papá.
Múltiples neurólogos, psicólogos, expertos en trauma, todos estuvieron de acuerdo en que forzar los recuerdos podría causar más daño que bien. Así que orquestasteis un engaño elaborado. Recreamos tu vida, corrigió mamá. Te instalamos en tu antiguo apartamento que habíamos mantenido como estudio. Nos aseguramos de que tu trabajo estuviera esperando. Creamos las condiciones que existían antes de que conocieras a Giovanni. Y luego me hicisteis enamorarme de él de nuevo. Te dimos la oportunidad, dijo Giovanni en voz baja. El enamoramiento fue tuyo. El doctor Reynolds se levantó. Tengo sus papeles del alta del hospital, notas quirúrgicas, todo documentado. Puede buscar segundas opiniones. Hable con otros especialistas, pero mantengo nuestro enfoque. ¿Puedo ver la casa?, le pregunté a Giovanni, la que supuestamente compartíamos. Es tuya, nuestro hogar, no supuestamente. Sacó las llaves de su bolsillo. Te llevaré ahora si quieres. El viaje duró 30 minutos. Giovanni condujo en silencio mientras yo observaba cómo Chicago se transformaba de urbano a suburbano y a fincas. La casa estaba detrás de unas puertas que se abrieron a su toque. Arquitectura de piedra y cristal, moderna pero cálida. Jardines que incluso en otoño parecían meticulosamente mantenidos. El interior se sentía como entrar en el sueño de otra persona. Planta abierta. Arte en las paredes. Muebles que yo habría elegido, dispuestos como yo prefería. Y fotografías por todas partes. Nosotros juntos. Riendo, viajando, viviendo una vida a la que no podía acceder. Esta era tu oficina. Giovanni abrió una puerta a una habitación que claramente había diseñado yo misma. Equipo de fotografía, estación de edición, impresiones cubriendo las paredes. Mi trabajo. Mejor que cualquier cosa en mi portafolio. Maduro, evolucionado. El dormitorio casi me rompió. Nuestra cama, un armario lleno de mi ropa junto a la suya, un baño con 2 lavabos, mis productos alineados junto a su colonia. Evidencia de una vida diaria compartida en cada detalle. Hay más. Me llevó a un estudio, sacó un diario de cuero de un cajón del escritorio. Guardabas esto, documentando nuestra relación, desde el primer encuentro hasta la boda. Abrí una página al azar, mi letra, fechada hace 8 meses. Giovanni me sorprendió con un fin de semana en Napa. Recorrimos viñedos, probamos vino hasta que nos reímos como adolescentes. En la cena, me preguntó qué era lo que más amaba de nosotros. Dije que cómo me ve, realmente me ve. No solo la superficie, sino todo lo que hay debajo. Los miedos y los sueños y las contradicciones. Y no intenta cambiar nada de eso. Simplemente me ama como soy. Las lágrimas empañaron las palabras. Esta mujer, esta versión de mí que escribía con tanta certeza, tanta alegría, no la conocía. Lo siento. La voz de Giovanni se quebró. Siento mucho no haber podido protegerte. Que mi mundo, mis enemigos, te hayan herido. Te hayan costado esto. Lo miré. A este hombre del que me había enamorado, que resultó ser mi marido, que había orquestado una elaborada recreación de nuestro noviazgo para ahorrarme dolor. No sé cómo ser ella, la mujer que escribió esto. No tienes que ser ella. Solo tienes que ser tú. ¿Y si nunca recuerdo? ¿Y si esto es permanente? Entonces construiremos nuevos recuerdos. Empezaremos de nuevo. Nos enamoraremos de nuevo sin el peso de lo que vino antes. Se acercó. Te lo dije antes. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Incluso si es para siempre. Eso no es justo para ti. Amarte es lo único justo que he hecho en mi vida. Cerré el diario. Miré alrededor de esta habitación que debería sentirse como un hogar, pero se sentía como un museo. Necesito tiempo para procesar esto. Todo. Tómate todo el tiempo que necesites. La casa es tuya. Me quedaré en otro lugar. ¿A dónde irás? Tengo propiedades, lugares que son solo míos. Necesitas espacio para averiguar lo que quieres sin que yo te agobie. Me dejó allí, en nuestra casa, rodeada de evidencia de una vida que había perdido. Vagué por las habitaciones, tocando muebles, estudiando fotografías, tratando de forzar un reconocimiento que no llegaba.
En el baño principal encontré más de las vitaminas. Apoyo inmunológico postviral, la mentira que me había mantenido obediente. Las tiré por el fregadero. Mi teléfono sonó. Megan. Contesté esta vez. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Lo estoy? ¿Algo de esto está bien? Probablemente no, pero es lo que tenemos. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, lo siento. Estábamos tratando de ayudar. Lo sé. Lo entiendo ahora. No hace que duela menos. ¿Lo amas? ¿Todavía, incluso sabiendo todo? Pensé en las manos de Giovanni, cuidadosas y gentiles. Sus ojos cuando me miraba. La forma en que mi cuerpo respondía a su presencia, como volver a casa a algo familiar. Sí, lo que podría ser la parte más confusa de todo esto. Entonces quizás eso es lo que importa. No los recuerdos que perdiste, sino los sentimientos que encontraste. Después de colgar, me acosté en la cama que aparentemente había compartido con Giovanni durante 6 meses. Su lado todavía olía a cedro y algo más oscuro. Apreté mi cara contra su almohada e intenté recordar. Intenté acceder a un solo recuerdo claro de haberlo elegido, de haberlo amado, de haberme casado con él. No vino nada. Solo el persistente dolor de la pérdida por algo que ni siquiera podía llorar adecuadamente. Pero debajo de ese dolor, algo más se agitaba. Reconocimiento, no de recuerdos, sino de certeza. Como si mi alma supiera lo que mi mente había olvidado. Quizás eso tendría que ser suficiente por ahora. Pasé una semana sola en la casa que Giovanni y yo habíamos compartido. Una semana de sesiones de terapia con el Dr. Reynolds, de leer mis propias entradas de diario como si pertenecieran a una extraña, de tocar muebles e intentar forzar conexiones que permanecían obstinadamente ausentes. Megan apareció al 5.º día con comida para llevar y lágrimas ya corriendo por su rostro. Lo siento mucho, dijo antes de que la dejara entrar por completo. Lo siento tanto, tanto. Odié cada segundo de mentirte. Lloré hasta dormirme la mayoría de las noches sabiendo que estabas confundida y no podía simplemente decirte la verdad. Nos sentamos en el suelo de la sala, con recipientes de comida tailandesa entre nosotros, y me lo contó todo. Cómo Giovanni la había llamado desde el hospital, con la voz destrozada, pidiendo ayuda. Cómo se habían reunido todos en una sala de conferencias con el Dr. Reynolds y habían decidido juntos que la reintroducción gradual era más segura. Cómo había practicado conversaciones en su espejo, ensayando mentiras casuales hasta que sonaran naturales. Tienes que entender, dijo, agarrando mis manos. No estábamos tratando de manipularte. Estábamos tratando de protegerte de una verdad que podría haberte roto por completo. Lo sé, y lo hacía. Entender y perdonar eran procesos diferentes, pero estaba trabajando para lograr ambos. Ya no estoy enfadada, solo triste por todos nosotros. ¿Lo amas? ¿Todavía? Creo que nunca dejé de hacerlo. Mi cuerpo recordaba incluso cuando mi mente no podía. Lauren vino al día siguiente. Trajo álbumes de fotos que nunca había visto. Nosotras de niñas, adolescentes, adultas navegando juntas por la vida. Luego fotos más nuevas, yo y Giovanni. La progresión de nuestra relación documentada en una cuidadosa cronología. Te vi enamorarte de él la primera vez. Dijo, pasando las páginas. Te vi elegirlo a pesar de saber cómo era su mundo. Estabas tan segura, tan valientemente enamorada. Levantó la vista, y ahora te estoy viendo enamorarte de él de nuevo. La misma certeza, la misma valentía. ¿Y si nunca recuerdo la primera vez? Entonces habrás tomado la decisión 2 veces. Lo habrás amado 2 veces. ¿Cuántas personas tienen eso? El cambio de perspectiva ayudó más de lo que ella sabía. Giovanni respetó mi petición de espacio, pero enviaba mensajes. Buenos días. Pensando en ti. Espero que estés bien. Nunca exigiendo, nunca presionando, solo haciéndome saber que estaba allí, esperando. Al 8.º día lo llamé. Estoy lista. Muéstramelo todo. Llegó en 20 minutos. Debía haber estado cerca, esperando. Empezamos en un restaurante del centro, íntimo, a la luz de las velas. Pidió para los dos sin preguntar, luego se corrigió. Lo siento, la costumbre.
Siempre compartíamos todo. Está bien, confío en tu gusto. Durante la cena me contó la historia. Cómo me había visto al otro lado de una galería hace 2 años y supo al instante que su vida acababa de cambiar. Cómo se había acercado, esperando el rechazo y recibiendo curiosidad en su lugar. Cómo nuestra primera conversación había durado 4 horas porque ninguno podía marcharse. ¿Cuándo me dijiste lo que realmente haces? A los 3 meses. Te llevé a una casa segura, te mostré documentos, te presenté a Franco, te expliqué todo, esperaba que te fueras. Su mano encontró la mía sobre la mesa. Te quedaste, dijiste que viste en quién intentaba convertirme, no solo en quién había sido. Después de la cena, fuimos a la iglesia donde nos habíamos casado. Vacía ahora, silenciosa. Giovanni me llevó al altar. Llevabas rosas blancas en el pelo. Dijiste que te recordaban a la nieve fresca. Tus votos me hicieron llorar, lo que me avergonzó delante de Franco. Una sonrisa triste. Prometiste amarme pasara lo que pasara, y lo hiciste, incluso cuando mi mundo intentó matarte. De pie allí sentí algo. No un recuerdo exactamente, más bien un eco. Una emoción residual que mi cuerpo había almacenado incluso cuando mi mente olvidó. Un calor se extendió por mi pecho. Reconocimiento sin recuerdo consciente. Siento algo, susurré. No un recuerdo, pero algo. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Así es como podría volver. Los sentimientos primero, los hechos después. El doctor Reynolds dijo, «Deja de citar al doctor Reynolds. Solo quédate aquí conmigo». Me acercó. Nos quedamos en la iglesia donde nos habíamos casado, y me permití sentir sin forzar la memoria. Dejé que mi cuerpo recordara lo que mi mente no podía acceder. El siguiente lugar fue un bar en una azotea, el mismo donde habíamos cenado semanas atrás, pero esta vez Giovanni me llevó al borde, al lugar donde la lluvia golpeaba las barreras de cristal durante las tormentas. Vinimos aquí durante una tormenta el año pasado. Fotografiaste un rayo cayendo sobre el lago. Dijiste que parecía que la ciudad se defendía del cielo. Se paró detrás de mí, con los brazos alrededor de mi cintura. Me dijiste que me amabas por primera vez. Justo aquí, mientras la lluvia intentaba ahogarnos a ambos. La sensación golpeó más fuerte esta vez, un déjà vu tan poderoso que jadeé. Por una fracción de segundo lo recordé. Realmente lo recordé. El olor de la lluvia, el sonido del trueno, la sensación de certeza cuando me giré en sus brazos y dije esas 3 palabras. Luego se fue. Se deslizó antes de que pudiera captarlo por completo. Casi lo tenía. Dije con lágrimas de frustración acumulándose. Estaba justo ahí. Eso es un progreso. Es más de lo que has tenido en semanas. Me giró para mirarlo. Seguiremos intentándolo. El tiempo que sea necesario. Durante los días siguientes, visitamos más lugares. El jardín botánico donde me había propuesto matrimonio. La playa en Michigan, donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Cada lugar desencadenaba fragmentos, ecos emocionales, destellos breves que se disolvían antes de solidificarse en un recuerdo real. El doctor Reynolds lo explicó durante mi siguiente cita. La memoria emocional regresa antes que la memoria episódica. Tu hipocampo está dañado, pero tu amígdala, el centro emocional, está intacta. Estás recordando cómo se sentían las cosas antes de recordar lo que realmente sucedió. ¿Recordaré alguna vez los eventos en sí? Quizás, quizás no, pero los sentimientos son igualmente válidos. Quizás más. Decidí volver a la casa permanentemente. Nuestra casa. Se sentía bien de maneras que no podía articular. Giovanni se había estado quedando en una de sus propiedades en el centro, dándome espacio. Cuando lo llamé para decirle que me quedaba, el alivio en su voz hizo que mi decisión se sintiera inevitable. Seguiré quedándome fuera. El tiempo que necesites. No, ven a casa. Es tu casa también. Nuestra casa. Nuestra casa. Acepté. Mis padres vinieron a cenar ese fin de semana. Mamá lloró cuando nos vio a Giovanni y a mí moviéndonos juntos por la cocina. La coreografía era natural, a pesar de mis recuerdos perdidos. Papá me llevó a un lado. Eras tan feliz antes, la más feliz que te había visto nunca.
Sé que no puedes recordar eso, pero estoy viendo que sucede de nuevo, viéndote elegirlo de nuevo. Me apretó el hombro. Eso no es coincidencia, eso es verdad. Megan y yo reconstruimos la confianza lentamente. Se quedó una noche y vimos videos de mi teléfono. Yo y Giovanni en bodas de amigos, de vacaciones en Italia, simplemente estando juntos en la vida diaria mundana. La mujer de los videos reía libremente. Lo tocaba constantemente. Lo miraba como si fuera oxígeno. Era realmente feliz. Observé. Estabas completa, como si hubieras encontrado la pieza que siempre había faltado. ¿Crees que puedo volver a hacer eso sin los recuerdos? Creo que ya lo eres, solo que lo estás construyendo de manera diferente esta vez. 3 semanas después de saber la verdad, Giovanni y yo estábamos en la cocina preparando el desayuno juntos. Él rompía los huevos, yo me encargaba del café, la radio ponía jazz, la lluvia repiqueteaba contra las ventanas. Me encanta la lluvia, dije distraídamente. Lo sé, sonrió, siempre te ha encantado. Y en ese momento, rodeada de la belleza doméstica ordinaria de un sábado por la mañana, me di cuenta de algo crucial. Los recuerdos podrían no volver nunca del todo, pero el amor estaba aquí, presente, real. Giovanni levantó la vista de la estufa. Te amo. Las palabras salieron fáciles, sinceras. No recuerdo haberme enamorado de ti la primera vez, pero me estoy enamorando de ti ahora, y eso parece importar más. La espátula cayó al mostrador. Se acercó a mí en 3 pasos, ahuecando mi rostro con manos que temblaban ligeramente. Dilo de nuevo, te amo. No porque recuerde haberte amado antes, sino porque te elijo ahora. Cuando me besó, se sintió como volver a casa y empezar de nuevo simultáneamente. El pasado y el presente colapsando en un solo momento de certeza. Reconstruiríamos, crearíamos nuevos recuerdos mientras fragmentos de los antiguos surgían cuando estuvieran listos. Y quizás eso era mejor que simplemente recuperar lo perdido. Quizás elegirlo 2 veces, amarlo 2 veces, significaba algo más profundo de lo que la memoria jamás podría. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, construimos nuestro futuro con piezas de un pasado al que no podía acceder, pero no necesitaba hacerlo. Porque esto, aquí mismo, era real. Y la realidad estaba resultando ser más de lo que me atrevía a esperar. Habían pasado 3 meses desde esa tarde en el apartamento de Lauren, cuando mi mundo se había fracturado y reformado simultáneamente. 3 meses de sesiones de terapia, donde el Dr. Reynolds me ayudó pacientemente a navegar una realidad que incluía recuerdos a los que no podía acceder y pérdidas que no podía llorar adecuadamente. Algunos fragmentos habían regresado, pequeñas cosas en su mayoría. El olor a cedro desencadenando un repentino reconocimiento de la colonia de Giovanni. Una melodía de jazz en particular haciéndome recordar bailar en nuestra cocina, aunque la ocasión específica seguía siendo elusiva. Ecos emocionales que se sentían más como un déjà vu que como un recuerdo concreto. El cerebro es extraordinario, me dijo el Dr. Reynolds durante una sesión. Encuentra formas de compensar el daño. Puede que nunca recuerdes eventos específicos, pero las conexiones emocionales están formando nuevas vías neuronales. Así que estoy construyendo nuevos recuerdos sobre una base que no puedo ver. Exactamente. Y esa base sigue ahí, apoyándote incluso cuando no puedes acceder a ella conscientemente. Había vuelto al trabajo de fotografía. Empecé a aceptar encargos de nuevo, pero esta vez documenté todo deliberadamente. Foto tras foto de nuestra casa, de nuestra vida juntos, creando una prueba visual de días que me negaba a perder de nuevo. Giovanni aparecía más en mi trabajo ahora. Él leyendo en el estudio, cocinando en la cocina, de pie en las ventanas, viendo llover en Chicago. Me estás capturando como si fuera tu sujeto. Observó una noche. Eres mi favorito. Hablamos del futuro de maneras que supuse que habíamos hecho antes, pero que ahora se sentían completamente nuevas. Hijos, eventualmente. Viajar a lugares que mi pasaporte afirmaba que había visitado, pero mi memoria insistía en que no. Envejecer juntos en esta casa que se sentía cada vez más como un hogar. El trabajo también se había expandido.
La organización de Giovanni necesitaba documentación legítima para sus operaciones legales. Empecé a fotografiar muelles de carga, almacenes, reuniones de negocios. Franco incluso había sonreído al revisar mi portafolio. «Tiene tu ojo», le dijo a Giovanni. «Ve lo que importa. Siempre lo ha tenido». La noche en que todo se cristalizó ocurrió exactamente 3 meses después de que Lauren revelara la verdad. Las nubes de tormenta se habían estado acumulando toda la tarde, el tipo de clima que hacía cantar a mi alma, incluso cuando no podía recordar por qué. Nos paramos en la terraza viendo los relámpagos fracturar el cielo. La lluvia golpeaba la ciudad abajo, transformando calles familiares en algo salvaje y hermoso. El brazo de Giovanni se envolvió alrededor de mi cintura, su calor anclándome contra el viento. «Esto», dije, sin apartar la vista de la tormenta, «esto es lo que amo, lo que siempre he amado. Lo sé». «¿Cómo? ¿Cómo me conoces mejor que yo a mí misma? Porque he pasado 2 años estudiándote como si fueras arte, aprendiendo cada preferencia, cada miedo, cada sueño». Me giró para mirarlo, y luego tuve que hacerlo de nuevo estos últimos meses. Enamorarme de ti 2 veces. La lluvia se intensificó, empapándonos a ambos a través de los huecos de la terraza cubierta. Toqué su rostro, trazando las líneas afiladas que había memorizado sin esfuerzo consciente. «Te amo», dije. No era la primera vez desde que supe la verdad, pero sí la primera vez con esta claridad particular. No porque recuerde haberme enamorado antes, no porque todos me digan que debería, sino porque de pie aquí, ahora mismo, elegirte se siente como lo más honesto que he hecho en mi vida. Sus manos ahuecaron mi rostro con una ternura dolorosa. «Dilo de nuevo. Te amo, Giovanni Moretti. Te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Elijo esta vida incluso sabiendo que no puedo recordarlo todo». Cuando me besó, un trueno retumbó sobre nosotros y un relámpago pintó el mundo de plata. Estábamos empapados, fríos, perfectos. «Deberíamos entrar», murmuró contra mis labios. «Todavía no. Déjame tener este momento. Quiero recordarlo». Así que nos quedamos en la tormenta, abrazados, mientras la ciudad desaparecía tras cortinas de lluvia. Y grabé cada detalle en mi memoria. La forma en que su camisa se pegaba a su pecho, cómo sus ojos reflejaban los relámpagos, la sensación de certeza absoluta de que esto, aquí mismo, era la verdad. Más tarde, envueltos en toallas en nuestro dormitorio, hizo la pregunta que había estado flotando entre nosotros. «¿Quieres tener hijos, eventualmente?» «¿Queremos?», contraataqué. «¿Hablamos de esto antes?» «Sí. Querías esperar hasta que tu carrera de fotografía estuviera más establecida, pero definitivamente los querías». Pensé en pequeños humanos con su pelo oscuro y mis ojos, en construir una familia desde esta segunda oportunidad, en crear recuerdos que serían nuestros desde el principio. Quiero eso. No de inmediato, pero sí, eventualmente. El alivio en su expresión me dijo que esto importaba más de lo que había admitido. «Cuando estés lista, tenemos tiempo». La terapia continuó durante los meses siguientes. Algunos recuerdos volvieron a cuentagotas. Recordé nuestros votos matrimoniales, aunque no la ceremonia en sí. Recordé visitar Italia, aunque los lugares específicos seguían siendo borrosos. Mi cerebro se estaba curando en su propio y misterioso cronograma, devolviendo fragmentos cuando se sentía seguro. El trabajo floreció. Mi portafolio se expandió con proyectos que era consciente de estar creando. Giovanni apoyó cada empresa, asistió a cada inauguración de galería, celebró cada éxito como si fuera suyo. 6 meses después de que elegirlo en esa tormenta, decidimos juntos intentar tener una familia. Sin presión, sin expectativas, solo nosotros construyendo hacia adelante en lugar de intentar reconstruir el pasado. Cuando la prueba de embarazo dio positivo 3 meses después, la miré con una mezcla de alegría y terror. «Esto es real», susurré cuando se lo mostré a Giovanni. «Realmente estamos haciendo esto. Realmente estamos haciendo esto». Me acercó, su mano ya moviéndose hacia mi vientre todavía plano. «¿Tienes miedo?» Aterrada y feliz, ambas cosas.
Eso se llama ser humano, amor. Ahora, 12 meses desde esa tarde en que la verdad había destruido y reconstruido mi mundo. Me senté en nuestro estudio revisando fotografías. El álbum extendido sobre mi escritorio mostraba nuestra vida en una cuidadosa cronología. Algunas imágenes desencadenaban reconocimiento. Otras seguían siendo hermosos misterios. Giovanni apareció en el umbral, con café en la mano. ¿Cómo te sientes? Toqué mi vientre donde crecía nuestra hija. Habíamos descubierto el sexo la semana pasada. Una niña. Lloré, aunque no podría decir si estaba recordando querer una hija o simplemente sintiéndolo de nuevo. Bien. Cansada, feliz. Dejó el café, se movió detrás de mi silla para mirar por encima de mi hombro las fotos. ¿Recuerdas ese día? La imagen nos mostraba en la playa. Yo con un vestido de verano amarillo, riendo de algo fuera de cámara. Él mirándome como si yo hubiera colgado la luna. No, pero puedo ver lo felices que éramos. Éramos, me corrigió suavemente. Lo felices que somos. Sí, somos. Algunos recuerdos podrían no volver nunca. El Dr. Reynolds había sido honesto sobre eso. El trauma fue lo suficientemente grave como para que partes de esos 2 años pudieran ser permanentemente inaccesibles. Había hecho las paces con esa incertidumbre. Hecho las paces con ser una mujer que había amado al mismo hombre 2 veces, que lo había elegido en diferentes líneas de tiempo con la misma certeza. Cerré el álbum y me giré hacia Giovanni. Cuéntame de nuevo sobre la primera vez que nos conocimos. ¿Qué versión? Una sonrisa triste tocó sus labios. ¿La primera vez o la segunda? Ambas. Cuéntame ambas. Y así lo hizo. Me contó sobre verme al otro lado de una galería hace 2 años y saber que su vida acababa de cambiar. Me contó sobre acercarse a mí semanas atrás y enamorarse de nuevo. Me contó historias sobre una vida que había vivido, pero que no podía acceder por completo. Y sobre la vida que estábamos construyendo ahora. Afuera. Empezó a llover. Por supuesto que sí. La ciudad se transformó bajo el toque del agua, convirtiéndose en algo nuevo, mientras seguía siendo fundamentalmente ella misma. Como yo, como nosotros. Me levanté, tomé su mano, lo llevé a la ventana. Vimos Chicago desaparecer tras la lluvia. Y pensé en todas las versiones de mí misma que habían estado aquí. La mujer antes del accidente. La mujer que despertó sin recuerdos. La mujer en la que me estaba convirtiendo ahora. Diferente. La misma. Evolucionando. Me alegro de que esperaras, dije en voz baja. Me alegro de que me dejaras enamorarme de ti de nuevo, en lugar de simplemente decirme que ya lo estaba. Incluso sabiendo que podríamos haber evitado meses de confusión. Especialmente por eso. Pude elegirte 2 veces, Giovanni. ¿Cuántas personas tienen ese regalo? Apoyó su mano sobre la mía en mi vientre. Nuestra hija se movió bajo nuestro tacto, un recordatorio de que estábamos construyendo hacia adelante, creando un futuro que no requería una memoria perfecta del pasado. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por elegirme ambas veces, por ser lo suficientemente valiente como para amarme, incluso cuando no podías recordar por qué. Me giré en sus brazos, encontrando sus ojos oscuros que había memorizado 2 veces. Nunca se trató de la memoria, siempre se trató de la verdad. Y la verdad es que una parte de mí siempre te ha conocido, siempre te conocerá, con memoria o sin ella. La lluvia continuó. Adentro nos abrazamos y planeamos futuros construidos sobre pasados fracturados. Mi carrera de fotografía estaba prosperando. Su organización se estaba expandiendo a empresas más legítimas. Nuestra hija llegaría en 6 meses, nacida en una familia que entendía el valor de las segundas oportunidades. Puede que nunca recuerde nuestro primer beso. Puede que nunca recuerde el momento exacto en que decidí casarme con él. Pero recordaba esto. Cada momento a partir de este punto, estaba completamente consciente, completamente presente, eligiendo completamente esta vida. Y eso importaba más de lo que cualquier recuerdo perdido jamás podría. Mamá enviaba mensajes cada mañana ahora, fotos de su jardín, la manta del bebé creciendo fila por fila. Papá fingía no llorar en las videollamadas y fracasaba maravillosamente. Megan mantenía mi calendario brutal y mi café suave.
Lauren me enviaba notas de voz recordándome que comiera, que durmiera, que fuera paciente con un cerebro que sana como un animal tímido. Lentamente, y luego de repente,